Bueno, señores, ya creo que todo el mundo sabe, porque hace varios días se dio a conocer el hecho de que Charles Oliveira y el propio Paulo Costa se habían caído de sus respectivas peleas que iban a estar sucediendo en el UFC 294. Peleas que eran sumamente grandes, eventos que ya sabemos cómo se hacen o cómo se organizan, que se llevan en Abu Dhabi una vez al año, y que la UFC tiene este tipo de contrato o esta clase de contratos supuestamente que tienen que llevar solamente peleas grandes. Única y exclusivamente peleas sumamente grandes a Abu Dhabi. ¿Por qué? Porque eso se traduce a dinero. Sabemos que en Abu Dhabi se mueve muchísimo dinero y por tanto a la compañía tener un evento una vez al año ahí, pues tiene que llevar nombres sumamente grandes para hacer eventos sumamente grandes que llamen muchísimo la atención. Y yo lo estuve hablando hace un tiempo aquí en el canal, y es que el UFC 294 iba a ser uno de los eventos, o para mí, el evento más grande en cuanto a nombres se refiere en lo que iba de año de 2023. ¿Qué pasa? Que se termina cayendo varias peleas. Se termina cayendo la pelea entre Islam Makhachev y Charles Oliveira. Se termina cayendo la pelea entre Khamzat Chimaev y Paulo Costa. Y por supuesto la UFC tiene que correr como unos locos, correr literalmente para buscar reemplazos para estas peleas. Buscar peleadores que reemplazaran tanto al propio Charles Oliveira como a Paulo Costa. ¿Por qué? Por la sencilla y llana razón de que la UFC llevaba meses vendiendo esta cartelera como que iba a ser sumamente grande. Nos estaba vendiendo la revancha entre Islam Makhachev y Charles Oliveira, una pelea sumamente grande, y nos estaba vendiendo un encuentro entre dos peleadores que tenían un beef de antes. Beef que salieron videos que en un gimnasio casi se van a las manos, que todo el mundo tuvo que meterse en el medio, y estoy hablando de Khamzat Chimaev y Paulo Costa. Por tanto, y además, la UFC ya llevaba mucho tiempo vendiéndonos a todo el público en general esta cartelera, y sobre todo en Abu Dhabi. Ya muchísimos de los boletos que habían disponibles para la arena, para ver el UFC 294, por supuesto, estaban vendidos. Al caerse estas peleas, la UFC tiene que literalmente montarse en patines y correr para buscar nombres similares a esos que estaban ya, a esos nombres que se cayeron de la cartelera. Por supuesto, traen a Alexander Volkanovski y traen a Kamaru Usman. Yo estaba mirando y leyendo en las redes sociales, y el comentario que más se repetía es que la cartelera ahora mejoró. En vez de empeorar, pues ahora lo que hizo fue mejorar. Y esto, señores, lo estuvo hablando fuera de cámara con Nesty, y es que Dana White o la propia compañía UFC pueden o pudieran llegar a tomar represalias contra estos peleadores que se caen de las carteleras. Y no sería una locura, porque en otras ocasiones hay ejemplos de esto, de que la UFC ha tomado represalias cuando según qué peleador no cumple según qué capricho de Dana White o de la UFC. Y lo digo así, creo que es un poco aseverar, pero es que la realidad es no cumplir según qué capricho. Y es, señores, totalmente entendible de que por un lado la UFC se moleste, ¿no? ¿Por qué? Porque llevan meses organizando un evento sumamente grande, ya tenían muchos boletos vendidos y la gente lo que quería ver era una revancha entre Charles Oliveira e Islam Makhachev, y ver esa pelea que traía un beef, que traía una historia detrás entre Paulo Costa y Khamzat Chimaev. Al caerse esto, pues la UFC tiene que sí o sí igualar el nombre a los que ya estaban. Tienen que buscar peleas sumamente grandes. Por tanto, la UFC ahí se pone en una posición de desventaja, quieras o no. ¿Por qué? Porque tienen que ofrecerle a peleadores grandes sumas de dinero grandes para que acepten peleas con poca anticipación, como es el caso de Volkanovski y el caso de Kamaru Usman. Yo estoy prácticamente seguro de que la cantidad de dinero que tuvieron que ofrecerle a ambos peleadores para que fueran a pelear a Abu Dhabi con solo 10 días de anticipación tienen que haber sido sumas de dinero sumamente grandes. ¿Por qué? Porque por una suma de dinero convencional que pueda cobrar cualquiera de esos dos peleadores teniendo peleas, Volkanovski titular o el propio Kamaru Usman, cualquier otro tipo de pelea, ya sea titular o no, o una pelea que lo acerque al título, sabemos que ya no es campeón de las 170 libras, pues estoy seguro de que esas sumas de dinero tienen que haber sido superiores a las que normalmente ellos cobran. ¿Por qué? Porque es un riesgo sumamente alto. Están tomando peleas con solamente 10 días de anticipación. Están yendo a pelear en Abu Dhabi, por tanto tienen el jet lag en contra, no van a estar peleando en su terreno. Entonces, claro, la UFC tiene que darle un incentivo para que ellos acepten estas peleas. Entonces, señores, la suma de todas estas cosas que han estado sucediendo en torno a esta cartelera, todas estas cosas que han sucedido, todo esto que tuvo que hacer la UFC, todo esto de reorganizar prácticamente la pelea estelar y coestelar, que son las más importantes de un evento numerado, tuvieron que reorganizarla en tan solo 24 o 48 horas, señores. Todo esto se convierte a que la UFC o el propio Dana White, CEO de la compañía, puedan llegar a tomar represalias con este tipo de peleadores, señores. Y una cosa es totalmente entendible, ¿no? Que se puedan llegar a lesionar. Es totalmente entendible que Paulo Costa, el propio Charles Oliveira, se puedan lesionar en un entrenamiento. Se puedan lesionar, ¿por qué? Porque son atletas de alto rendimiento. Quieras o no, tengas la opinión que quieras tener de cualquier peleador o de estos dos peleadores específicamente, puedes tener una buena o una mala opinión, te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero al final del día son deportistas de alto rendimiento, que esto se traduce a que son personas que todo el tiempo se la pasan entrenando a más alto nivel. No es como que tú o yo o cualquier persona común
que tenga un trabajo estable de 8 horas, vaya al gimnasio y entrene 1 hora en el gimnasio, o haga 1 hora de jiu-jitsu, o haga 1 hora de kickboxing en su gimnasio más cercano. No, estas personas son peleadores profesionales, por tanto son personas que llevan una dieta sumamente estricta. Son personas que se pasan 2, 3, 4 horas en el gimnasio entrenando. Incluso cuando están dentro de campamento entrenan 2 y hasta 3 veces por día, dicho por propios peleadores. Entonces son personas que son atletas de alto rendimiento, que entrenan al más alto nivel. Y esto, señores, quieras o no, puede tener consecuencias. ¿Por qué? Porque todos los físicos no son iguales. Y hay veces que quizás la genética no está a tu favor, o quizás tuviste un mal entrenamiento, o te puedes lesionar. Es que pueden suceder 1002 cosas. Por tanto, no es una locura que los peleadores se lesionen. Esto está bien. Pero es que en esta ocasión, señores, es algo raro. Ha pasado todo muy raro. ¿Por qué? Porque en el caso de Charles Oliveira supuestamente en el último sparring, en el quinto asalto de ese sparring, antes de tomar su vuelo para Abu Dhabi, pues se termina lesionando. La foto que se filtra es un corte sumamente limpio. La foto que saca su propio equipo es prácticamente un corte limpio. Y lo otro que hicieron mal, Charles Oliveira me refiero, es no haber notificado inmediatamente esto a Dana White o a la compañía UFC. El propio equipo de Charles Oliveira supuestamente filtra esta imagen, por tanto hicieron todo prácticamente mal. Creo que si hubieran avisado a Dana White, quizás las cosas se hubieran dado de una manera diferente. Entonces, por tanto y demás, aquí la UFC, si bien puede entender que cualquier peleador se pueda lesionar en un entrenamiento, es poco entendible que no notifiques a la UFC, es poco entendible que no notifiques antes que se filtren noticias a la propia compañía, que al final del día es la que te paga, es la que te busca las peleas. Y lo que no es entendible, por lo menos esto no lo entiendo yo desde mi punto de vista, es que como un peleador a tan solo 10 días de su pelea no está en el lugar donde se va a realizar su pelea. Y me refiero a Charles Oliveira, que no estaba ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué haces teniendo un sparring tan fuerte? ¿O con qué clase de intensidad estabas teniendo tú ese sparring que te hacen ese corte tan grande? Por lo tanto, más la UFC sí pudiera tomar represalias con Charles Oliveira. ¿Qué pasa aquí? Si bien sí pudiera, yo también de cierto punto tengo como estos sentimientos encontrados, porque digo, la UFC o Dana White pueden tomar represalias o al mismo tiempo no, porque Charles Oliveira, señores, es un tipo que sabemos el récord que tiene. Sabemos que es un tipo que es muy querido, es uno de los peleadores más queridos por parte de la afición. Entonces, me cuesta aceptar un poco de que la UFC en un futuro pueda llegar o no a tomar represalias con este peleador, pero no lo pongo en duda y no sería una locura si la UFC lo hiciera. Y en el caso de Paulo Costa, señores, yo creo que aquí sí o sí van a haber represalias por parte de la compañía. ¿Y por qué digo esto, señores? Pues por la sencilla razón de que Paulo Costa tiene uno de los contratos más grandes y mejores dentro de la compañía de UFC. Y es un contrato, señores, que todo el mundo sabe, o lo que se ha hablado, ¿no? Tanto en redes sociales como ha dicho el propio peleador, el propio Paulo Costa asegurado, es que es un contrato que gana $1 millón por pelea, $1 millón asegurado. Por tanto, es un contrato mejor de que tienen muchísimos campeones dentro de la compañía, o de los que han tenido muchísimos campeones dentro de la compañía. Entonces, al tú tener un contrato así, al tú tener un contrato tan grande, lógicamente la UFC, la compañía, te va a utilizar para que tú estés en peleas grandes, para que estés en eventos enumerados, para que encabeces carteleras o seas coestelar de según qué carteleras, ¿no? ¿Por qué? Porque eres un tipo que llama la atención y que tienes que justificar ese pago que te están haciendo. Tú tienes que justificar ese $1 millón que te están pagando por pelea. Tú tienes que salir y justificarlo en el octágono. Y esto es lo que Paulo Costa no está haciendo, señores. Paulo Costa ya en los últimos años, lo que hemos visto de Paulo Costa ha sido que se sale prácticamente de todas sus peleas. Paulo Costa pierde contra Israel Adesanya. Luego de eso, se le cae su pelea contra Robert Whittaker. Se sale de su pelea contra Jared Cannonier. Luego pelea contra Marvin Vettori, que sabemos todo lo que sucedió en esa pelea contra Marvin Vettori, de que no dio el peso, de que después quería pelear en un peso apartado, luego después subió ese peso apartado, que al final terminaron peleando en 205 libras, en un peso semicompleto. Luego se le cae su pelea contra Luke Rockhold. Él se sale de esa pelea contra Luke Rockhold y después termina peleando contra Luke Rockhold. Luego tenía su pelea programada contra Liskerov y se termina saliendo de su pelea contra Liskerov también. Y ahora tenía su pelea programada en Abu Dhabi, que para mí esto es el parche ya. Esta es la gota que derrama el vaso. Tenía su pelea programada en Abu Dhabi, que sabemos ya, estuvimos hablando al principio del video de esto, y lo hemos hablado en otras ocasiones de el tipo de peleas que se llevan a Abu Dhabi, que tienen que ser sumamente grandes. Y entonces se termina cayendo, se termina saliendo de su pelea contra Khamzat Chimaev, por lo que haya sido, señores. Para mí aquí no hay justificación, porque de entrada, ¿qué hace Paulo Costa teniendo una cirugía con solo 5 semanas de anticipación a esa pelea? Creo que no sé qué clase de lesión tenía él en el codo, no lo sé, no tengo esa información, no sé qué tanto le pudo haber molestado o no, pero creo que si te operaste con 5 semanas de antelación,
Creo que pudiste operarte antes, quizás un poco antes, o debiste haberte operado. En este caso, Paulo Costa debió haberse operado antes, no solamente con 5 semanas de anticipación. Eso por un lado. Por otro lado, no notifica a la UFC. Con solamente 2 semanas de antelación, pues Paulo Costa sube a su Instagram que hacía 3 semanas se había operado. Entonces ya aquí te quedan solamente 2 semanas, que son 14 días para tu pelea, y ahora que estás notificando tú mismo, ni siquiera la UFC tiene la información, tú mismo estás notificando de que te acabas de operar. Y a esto le suma de que coge un estafilococo en el codo, que ya el estafilococo puede ser por poca higiene en el gimnasio, poca higiene del propio peleador, ya pueden ser mis 2 factores, y entonces tampoco lo notifica la UFC, sino que él mismo es quien da la noticia de que tiene el codo sumamente hinchado, pero que aún así él quiere pelear. Claro, él quiere pelear porque lleva más de un mes en Abu Dhabi, él se lleva preparando para esta pelea, él está forzando porque quiere ganar ese millón. Pero lógicamente la comisión médica no lo va a dejar pelear así. Lógicamente la UFC no lo va a dejar pelear así porque esto es una realidad. Pero entonces todas estas cosas, señores, se suman a que la UFC pudiera en un futuro tomar represalias contra Paulo Costa. ¿Por qué? Porque no ha sido un tipo disciplinado, no ha sido un tipo de compañía. Que quieras o no, muchas veces llamamos peleadores de compañía a los peleadores que aceptan cualquier tipo de pelea. Pero estos solamente no son peleadores de compañía. Peleadores de compañía también son los peleadores que se le programa una pelea, ya sea por campeonato o no, y no se salen de la pelea. Y hacen todo por las líneas como tiene que ser. Hacen su campamento, van a la pelea, dan el peso, se mantienen disciplinados todo el tiempo y dan un buen espectáculo. Estos también son peleadores de compañía. Y Paulo Costa no lo está haciendo. Paulo Costa todo lo contrario. Está siendo un tipo sumamente indisciplinado. Además de que en su última pelea contra Luke Rockhold dejó muchísimo que desear. No justificó para nada ese millón que le están pagando por pelea. Entonces, por tanto y demás, la UFC pudiera coger a Paulo Costa y dejarlo en el dique prácticamente seco. Lo dejan prácticamente seco. Con todas estas cosas que le está haciendo, lo dejan seco y no le dan pelea. Y entonces al final no tienen que pagarle el millón, porque sabemos que en UFC te pagan si tú peleas. Si tú no peleas, pues lógicamente no vas a recibir cheques. Entonces, Paulo Costa debería mantenerse muchísimo más disciplinado, porque tiene que entender, o él mismo tiene que ser consciente de que le están pagando 1 millón por pelea. Y si a ti te están pagando 1 millón por pelea, no te van a poner peleas fáciles. Te van a poner peleas sumamente difíciles. Te van a poner peleas con peleadores sumamente grandes. Con peleadores que están en los top, que sean top 5 rankeados, o peleadores que estén próximos a pelear por un cinturón. Esto es una realidad, señores, y hay que entenderlo. Entonces la UFC, al Paulo Costa haberle hecho todas estas cosas, es una realidad que la UFC pueda tomar represalias. Es una realidad que Dana White pueda tomar represalias con este tipo de peleador o con el propio Paulo Costa en sí. Y no sería una locura. ¿Por qué? Porque le estás haciendo demasiado feos a la compañía. Está bien que lo hagas una vez, como hizo Khamzat Chimaev en su momento, que no dio el peso cuando fue a pelear contra Nate Diaz, y la UFC quería que Nate Diaz se fuera de la compañía pues con una derrota. O esto es lo que se hablaba, que la UFC quería que Khamzat Chimaev aplastara totalmente a Nate Diaz. Y el propio Khamzat Chimaev no logra darle el peso, por falta de disciplina o por lo que quieras llamarle, pero al final del día no dio el peso. Y la UFC medio que tuvo a Khamzat Chimaev un tiempo como que seco, lo tuvo ahí parado sin darle ningún tipo de pelea. Entonces, puedes hacerlo una vez, puedes hacerle un feo a la compañía una vez, quizás hasta 2 ponle, pero ya que seas reincidente en estar haciendo las cosas mal con la compañía, en que te estés saliendo de pelea, en que no estés haciendo las cosas de la manera correcta, pues ahí sí las cosas cambian totalmente. Yo creo que con Paulo Costa las cosas pueden cambiar drásticamente. Muy drásticamente pueden cambiar las cosas. Aún así, vamos a esperar a ver qué sucede. Yo estoy grabando el video. Este video lo estoy grabando antes de la cartelera del UFC 294. Vamos a esperar a ver qué pasa en esa cartelera. Vamos a esperar a ver qué habla Dana White, qué dice, si alguien le hace alguna pregunta sobre Paulo Costa o qué pasa en los próximos meses, si se le programa alguna pelea para Paulo Costa. Ahora vamos a tener próximamente el UFC 300, un evento sumamente grande. Quizás Paulo Costa pudiera estar aquí en este evento y pudiera pelear. No lo sé, pero aún así es muy probable o puede suceder. Hay grandes posibilidades de que la UFC tome represalias con este peleador por todo lo feo que le ha estado haciendo a la compañía, señores. Y esto es una realidad y para mí no sería una locura. ¿Está mal? Pues por supuesto que está mal. Está mal que la UFC deje seco a los peleadores sin darle pelea por no cumplir según qué caprichos o no cumplir los estándares que quiere la compañía, ¿no? Pero también está feo que un peleador se retire de tantas peleas, que no cumple el peso o que no esté ahí, que no sea un peleador de compañía, que no sea disciplinado cuando tiene una pelea y que no le comunique sus problemas cuando tiene una lesión o lo que sea, no se lo comunique a la compañía y simplemente sea él quien quiera dar el comunicado. Esto también está feo. Creo que este tipo de cosas le corresponde a la UFC, dar los comunicados sobre lo que pasa con según qué peleadores o lo que pasa con sus peleadores que están dentro de su compañía, pues le corresponde a la propia compañía, señores. Yo lo voy dejando por aquí. Déjenme ustedes saber lo que piensan en los comentarios, señores, y nada, nos vemos en el próximo video.